Y veamos cómo, ¿no? Como humanidad necesitamos de alguna manera entender las cosas, pero desde otro ángulo, ¿no? Entender las cosas desde su punto esotérico, desde su punto oculto. Es muy importante porque realmente vivimos una ilusión. Gracias, ya vimos que están compartiendo mucho. Bueno, están compartiendo también si le dan like. Corazoncitos aquí al video en vivo ayuda también mucho a que otras personas lo vean. Voy a ayudarles de hecho a compartir porque veo que no está llegando a los grupos. Y mientras que más personas se conectan para que hablemos del tema que tenemos que hablar, que yo creo que les va a gustar y que realmente le interesa a todos ustedes que siguen nuestra página y, y nos interesa precisamente porque nos enseña la necesidad de aprender a vivir, la necesidad de aprender a relacionarnos, ¿no? Y relacionarnos en todos los niveles. Por ejemplo, ahorita y tal vez me sirva de preámbulo, ya que tantos años trabajando con ustedes ya, ¿no? Ya sentimos esa confianza, pero tal vez nos sirva de preámbulo el recordar que hay varios tipos de relaciones. Y primero tenemos la relación con el medio ambiente, ¿no? La relación con la gente en el trabajo, en cualquier actividad de ir a la tienda, etcétera. Toda la relación que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo nos estamos relacionando con la gente? Resulta que en la escuela, cuando se viene a este mundo, nos enseñan formas, ¿no?, de dirigirnos, nos enseñan reglas que no hay que romper, nos enseñan principios que deben regir nuestra vida, nos enseñan que debemos respetar a las autoridades, a nuestros padres, a la humanidad en general. Y aunque se hace un trabajo maravilloso, a veces falla eso. Ustedes lo saben, por eso tenemos el crimen, los asesinatos y tantas cosas. Porque no sabemos relacionarnos en el medio ambiente en el cual vivimos, no sabemos relacionarnos con los demás. Ese sí, ese es un problema grave. Pero no es esa la única forma de relaciones. También existe la relación con nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo físico? ¿No? Y ahorita, ¿no? Y con todo respeto les pido que den un escaneo a su cuerpo físico, ¿no? Si está pues un poco, ¿no?, pasado de peso o le falta peso o está con problemas de salud respiratoria o del sistema circulatorio, etcétera. Todos esos problemas de salud nos indican que no estamos obviamente relacionándonos correctamente con nuestro cuerpo físico. Gracias por sus comentarios, denle like también. Todo muy bonito, gracias a Graciela Ávila. Entonces, relacionarnos en el medio ambiente en el cual vivimos, hacia afuera, vivir bien con los demás, con la gente, relacionarnos correctamente con nuestro cuerpo físico, es muy importante porque la naturaleza nos ha entregado este cuerpo, entonces hay que aprender a cuidarlo, debemos aprender a cuidarlo para que no nos ganemos más karma, porque al no sabernos relacionar con nuestro cuerpo físico nos ganamos karma, al no cuidarlo, al no alimentarlo bien, al no llevar un equilibrio, un balance en las actividades con los tres cerebros, entonces nos trae problemas, nos trae dificultades y eso también trae karma. Pero hay otra relación, otro tipo de relaciones y es aún más importante, siento yo, que el relacionarnos con los demás y relacionarnos con el cuerpo físico, es más importante aprender a relacionarnos con nuestro ser, con nuestra mónada, con nuestra alma individual, espiritual, profunda. Relacionarnos con ese átomo divino o super divino que todos tenemos como origen, como fuente, como fundamento de lo que somos. Ni siquiera hemos oído hablar de eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, en la cultura en la cual vivimos, todo lo hemos reducido a bueno, malo, Dios o el diablo. Pero hay mucho más. El ser vive, existe, es en un nivel diferente de conciencia.
en un nivel que está muy lejos de ser comprendido por nosotros los seres humanos. A veces, fíjense, ¿no? Estoy haciendo un preámbulo para que se conecten más personas para hablarles de México Tenochtitlan, pero a veces nosotros nos preocupamos mucho porque nos enseñan que debemos aprender a salir en astral y que debemos comprender nuestro astral y los cuerpos internos y entender nuestros sueños y todo eso, pero no hemos avanzado. Y no hemos avanzado porque lamentablemente queremos comprender las vivencias internas en el astral con nuestra mente humana, con nuestra personalidad animal o tosca o materialista. Eso no es posible. Vamos a tener que desarrollar dentro de nosotros valores, principios diferentes para poder comprender el mundo astral, para poder comprender a las partes internas de nuestro ser y ver realmente de qué está hecho nuestro ser, qué es nuestro ser. No es posible que sigamos, aunque usemos términos diferentes, proyectando a nuestro ser con una forma antropomórfica, dibujándolo de alguna manera, ¿no? Ya sea como hombre o como mujer, en nuestra mente y decimos ese es el ser, esa es la mónada. Eso no es. Eso no es el ser, eso no es la mónada. Para entender qué es el ser, qué es la mónada, tenemos que romper el cascarón de lo que es la personalidad terrestre, física, humana, material, que aunque es necesaria para el tipo de vida que tenemos que darle al cuerpo físico, no es necesaria para el desarrollo del alma, de la esencia. Para eso lo que necesitamos es aprender a trabajar sobre nosotros mismos. Necesitamos aprender a establecer correctas relaciones con la humanidad, con el medio ambiente, como ya decíamos, establecer correctas relaciones con nuestro cuerpo físico, tener un balance, un equilibrio maravilloso en nuestra vida, para poder entonces sí dedicar tiempo y energía y esfuerzo a la relación con el ser, a ir hacia adentro y hacia arriba, a buscar en las profundidades de nosotros mismos eso que es el ser. Tenemos que romper con el tiempo, con la mente, con las emociones, con el mismo cuerpo físico. Tenemos que entrar definitivamente a una dimensión diferente, pero conscientes, con conciencia y con conciencia relativa correspondiente a esos niveles de conciencia, a esos, podríamos decir, universos paralelos o dimensiones paralelas también en las cuales se desarrollan diversas partes del ser. Así que la Tierra, como lo han enseñado muchos, como lo hemos escuchado, veo que no están compartiendo. Si me ayudan, por favor, a compartir todos, sería importante. Como lo han dicho muchos autores y muchos grupos, la Tierra es como una granja humana. Es un experimento, de hecho, pero un experimento que está siendo dirigido por seres diferentes, seres que están más allá del plano físico, porque para poder dirigir un experimento necesitas estar sobre ese experimento, saber lo que tienes que lograr. Se está haciendo el experimento, pero aquellos que lo están dirigiendo ya saben el outcome, ya saben el resultado que quieren lograr y posiblemente ya saben con quiénes lo van a lograr y con quiénes no. Entonces, si vivimos en esta Matrix, ¿verdad? Todo el mundo con esa película que se hizo tan famosa hace años, todos, que bueno, le dio fama a ese actor, ¿no? Muy risueño, muy carismático y también muy espiritual, tiene algo espiritual, hay que reconocerlo en él. Pero en la película número 2, en la Matrix 2, la continuación, ahí dieron la clave del gran arcano, lo que no se atrevieron a dar en la primera, ¿no? Pero bueno, ya estamos nosotros acostumbrados a escuchar eso, ¿no? Sí, estoy en la Matrix, etcétera, tengo que revolucionarme contra la Matrix. Es algo diferente, ¿ok? Todo el sistema en el cual vivimos, el sistema de comercio, la vida en sí, en general, es un experimento. ¿Y quién está dirigiendo ese experimento? Los dioses solares. El sol mismo está
llevando a cabo este experimento en la Tierra, como lo ha llevado en otros planetas y como lo seguirá llevando siempre. Porque la esencia del ser humano que tenemos aquí adentro, aquí y ahora, tiene que autorrealizarse. Entonces, en el experimento solar ya saben lo que quieren, no están viendo a ver qué se va a lograr, ¿no? No es como que si tú haces una mezcla de un animal con otro, de una planta con otra, y estás, o algún químico con otro, y estás pensando, ¿qué irá a surgir de aquí, no? A lo mejor va a surgir una explosión y me va a matar, o qué sé yo. Este no es el caso con el experimento solar. En el experimento solar ya se sabe lo que se tiene que hacer, ya se saben los ingredientes que se tienen que mezclar y ya se saben los resultados, el outcome que están esperando los seres inefables, los dioses solares, dirigidos por el arcángel Michael o Miguel, regente del sol. Lo que quieren es producir también hombres solares. Entonces, si algunos dicen que es una granja humana, que vivimos en la Matrix, que es un sistema, que hay que revolucionarnos, sí, hay que revolucionarnos, pero espiritualmente, porque como les decía, se trata de ir hacia adentro en grados y grados o niveles de comprensión. Necesitamos llegar a comprender qué es el ser, cuáles son las instrucciones que el ser tiene para nosotros. ¿Cuál es el karma que el ser tiene que pagar? ¿Cuál es la misión que el ser tiene que hacer por la humanidad? Porque todos estamos aquí en la tierra porque tenemos una misión que hacer, un mandato divino, podríamos decir, pero no lo estamos haciendo. Por eso esta noche ya veo que hay muchas personas conectadas. Qué bueno, porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo podemos nosotros, ok? La esencia, recordemos la naturaleza búdica o espiritual que llevamos dentro, que lamentablemente está pues muy limitada en su forma de trabajo, en su entorno, porque está condicionada. Ustedes saben que una cosa que está condicionada o programada no admite pues nada espontáneo, no admite acciones espontáneas. Así está nuestra conciencia, lamentablemente, aunque es de naturaleza divina, superhumana, está condicionada, está atrapada entre los agregados psicológicos, los famosos yoes, y entonces no tiene margen de acción, no puede explorar otras posibilidades en forma espontánea porque está condicionada por el miedo, por el que dirán, por las limitaciones de las mismas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, mi esencia quiere volar, quiere hacerlo todas las noches, pero no puede porque está pegada al cuerpo y el cuerpo al ego, y esto es de otras leyes, ¿no? Más graves. Y así tenemos nosotros un condicionamiento espantoso que no permiten que nuestra esencia se manifieste, que nuestra conciencia se manifieste y que pueda explorar más allá de las limitaciones físicas. Entonces, en el mensaje mexicano, ustedes que son de México lo saben, pero este canal lo siguen personas de otros países, y para ustedes y para todos en realidad queremos compartirles estas palabras. En México, en nuestro país México, tenemos nuestra bandera, y nuestra bandera tiene algunos símbolos maravillosos. Aquí en la página, para que ustedes más al rato o en otra ventana de su computadora, si están en su computadora, puedan verlo, porque subí esta publicación donde podemos ver precisamente las imágenes relativas al tema que estoy hablando ahora, y podemos ver exactamente el símbolo de la bandera mexicana. Para que me ayuden ustedes que lo conocen en México, descríbanme la bandera. ¿Cuáles son los elementos más obvios en la bandera? Ustedes que son de México, para que compartan algo con los compañeros que no son de México. Estaría bien que ahorita comenten, ¿no? Si no nos estás viendo desde México, o si no eres mexicano, para que todos nos nutramos de esta sabiduría. Y todos ustedes van a ir a poner un elemento de esos que aparecen en la bandera mexicana. Vamos a ver, vamos a esperar unos segundos. Y sigan compartiendo, por favor, es muy importante.
Si no han compartido, compartan, no una vez, unas 5 o 6 veces, dependiendo, ¿no?, los grupos que tienen, su perfil, a un amigo, envíenle el enlace a sus amigos por WhatsApp también, por Twitter o por cualquier forma o medio que puedan, háganlo por favor para que la gente nos vea más. Bueno, ya vimos ahí algunos que están participando, gracias, el escudo nacional, el nopal, ¿qué más ven por ahí? Pues vamos a hablar de eso. México Tenochtitlan. México Tenochtitlan, ciertamente la palabra Tenochtitlan en sí tiene una explicación muy clara, sencilla, sintética, podríamos decir, que va al punto. Es el lugar del Tenochtli o el nopal de Tunadura, o el lugar del nopal. En México, sobre todo en el área de Teotihuacán, quienes ya han ido ya saben que hay muchos nopales, ¿no? Lo importante y lo trascendental del nopal es cuando tú haces el contacto con el elemental del nopal. Imagínate lo maravilloso de eso, ¿no? El nopal en sí, quienes no lo conocen en Estados Unidos o en los otros países, es un cactus saturado de espinas, dependiendo de la especie, unas espinas más grandes que otras, pero esas espinas simbolizan el trabajo esotérico. Simbolizan, ¿por qué? Porque es doloroso, ¿no? Entonces, padecimientos voluntarios, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Por eso el águila se posa sobre ese nopal sin importarle sus padecimientos voluntarios que está teniendo al ser, obviamente, pues víctima de las espinas del nopal. ¿Por qué es eso? Porque está buscando algo superior. Tiene que haber un sacrificio en aras de algo superior. Entonces, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios se tienen que pasar para poder llegar a saborear y a disfrutar de los dones del elemental del nopal, que son, por ejemplo, pues los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista esotérico, pues las espinas significan los sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. En México, etimológicamente, viene de la raíz mechtli, luna, y tzitli, ombligo o centro. México, palabra clásica precolombina, se puede y hasta se debe traducir así, entre comillas, la ciudad que está en medio del lago de la luna. Allí uno de ustedes mencionaba precisamente eso, ¿no? Que hay un lago, precisamente, y ahí está en la imagen que les publicamos, que es donde se fundó la sagrada Tenochtitlan. Hace días estuvimos en el centro ceremonial Otomí, muy cerca de la Ciudad de México, y nos pudimos maravillar con sus esculturas, con su simbología. El lugar es magnífico como desde el aspecto recreativo, pero también esotéricamente, antropológicamente, tiene mucho que aportar a la humanidad y pudimos tomar algunas fotos y hacer hasta prácticas ahí. Creo que subimos un video sobre eso, donde tú puedes conectar con los principios serpentinos ahí y el pez también. Obviamente, tanto la serpiente presente ahí con los otomíes y el pez nos hablan de lo mismo, de lo que tenemos en la bandera mexicana, ¿sí? Ese pez, pues, es obviamente aquel animal que vive en las aguas, en ese lago maravilloso que existían cuando se fundó Tenochtitlan. Pero ese es desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Qué es lo que significa para nosotros en lo interno? El águila triunfante, nos dice el venerable maestro de sabiduría, Samael Aun Weor, gran antropólogo y científico de nuestra era, posada sobre el nopal, devorando una serpiente, está en el escudo de armas de los Estados Unidos mexicanos, como ya lo mencionábamos. No es más que la traducción fiel del glifo arcaico que otrora designara a la gran Tenochtitlán. No es un símbolo nuevo, entonces. Aún en la cima de la gloria, los antiguos mexicanos nunca olvidaron que su metrópolis, imponente y maravillosa, había sido establecida en los pantanos por una tribu humilde y subestimada.
Cierta leyenda muy antigua que se pierde en la noche de los siglos refiere cómo los ancianos descubrieron con gran asombro dentro del tutelar, dentro del carrizal, a ciertos vegetales y criaturas animales que el dios Huitzilopochtli les había anunciado. O sea, el dios Huitzilopochtli ya les había anunciado lo que iban a ver en ese lago y por qué tenía que fundarse ahí la sagrada Tenochtitlan. Bueno, los Cuauhcoatl, que son ministros del Altísimo, sacerdotes de la naturaleza, pues inmediatamente reunieron a los mexicanos, les comunicaron la palabra de Huitzilopochtli y se lanzaron en la búsqueda de ese maravilloso lugar. Dice aquí un escrito, dice, y los jóvenes y las mujeres y todas y los ancianos y los niños, desbordantes de júbilo, les siguieron a los pantanos, entre las plantas acuáticas y los carrices, y de pronto algo insólito sucede, y el asombro es general. Descubren la señal prometida. El águila rebelde posada sobre el nopal en pleno festín macabro, tragándose, devorándose una serpiente. Fue en tales instantes de admiración y dicha cuando el Lucifer Nahua clamó con gran voz diciendo: «Oh mexicanos, ahí estaré». Inmediatamente llorando por todo esto, los mexicanos dijeron: «Merecimos alcanzar nuestro deseo. Hemos visto y nos hemos maravillado de dónde estará nuestra población. Vamos y reposemos». Mas, estudiando juiciosamente y gracias a la luz de la gnosis y de las enseñanzas del gran maestro Samael Aun Weor, pues estos párrafos nos dan unos resultados diferentes, ¿no? Porque estamos viendo no tanto la leyenda y el aspecto histórico, sino más bien el simbolismo de cada uno de esos elementos. Ahí vemos, además del nopal con sus espinas, que ya dijimos lo que es las espinas y lo que es el fruto en sí del nopal, la tuna, en fin, también está el agua, también está el simbolismo de la tierra, ahí donde está posado el nopal, o roca en este caso, está el águila y la serpiente. Obviamente, ahí están los 5 elementos. El fuego es representado, sin lugar a dudas, por la misma serpiente, que es el mismo Quetzalcóatl. El agua, pues ahí está el lago, la tierra, la piedra o el barro donde está el nopal. Y la serpiente maravillosa también, simbolizando al hombre, simbolizando a la mujer, al aspecto femenino. Obviamente el éter está presente en todo, porque el éter es el que contiene a todos los elementos en sí. El aire, además de que el águila representa el fuego, representa el aire también por sus alas maravillosas. Incuestionablemente, ¿no? Y una de las razones por las cuales quisimos hacer este tema, esta propuesta maravillosa, es de que hay mucha mala información, aún en estos tiempos, sobre la serpiente. Nos han enseñado a verla como un símbolo del mal, como algo que debemos rechazar. Hay un miedo, un horror muy arcaico dentro de nosotros hacia ese animalito. Y no hay duda que algunos de ellos son peligrosos para la subsistencia humana, pero eso no quiere decir que debamos aborrecer a esos animalitos. Más bien hay que estudiar, ¿no? Incuestionablemente, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento oculto. Aún entre los hindúes, ayer mismo leía partes de la sabiduría vedantina y se menciona eso, la serpiente es el símbolo del conocimiento profundo. En el budismo se conocen a aquellos que logran la sabiduría de la serpiente como nagas, como grandes maestros de la humanidad. Los brahmanes, como decíamos en la India, obtuvieron su cosmogonía, ciencia y artes de culturización por los famosos naga mayas, llamados después danavas. Se han leído, ¿no?, la historia de Brahma y de todos los demás personajes y dioses que aparecen por ahí, los famosos danavas. Los nagas y los brahmanes usaron el símbolo sagrado de la serpiente emplumada, emblema indiscutible mexicano y maya.
Los Upanishads también contienen un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto. Los Nagas, serpientes del budismo esotérico, son hombres auténticos, perfectos, autorrealizados en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la ley del Buda por cuanto interpretan correctamente las doctrinas metafísicas. Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, enroscada dentro del centro magnético del coxis, y todos tenemos uno, en la base de la espina dorsal, es luminosa como el relámpago. El gran Kabir Jesús, ¿no? Para no hablar solamente de los Danavas o de los budistas, el gran Kabir Jesús, Yeshua ben Pandira, Jesús el Cristo, jamás habría aconsejado a sus discípulos que fueran tan sabios como la serpiente si esta última fuera un símbolo del mal. Y si no creemos esa aseveración, pues estudiamos nuestra Biblia. Todos tenemos una, o todos deberíamos tener una. En el Evangelio de Mateo 10, 16 al 33. Reducido aquí, se los traigo, dice: así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque les entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. O sea, hay que ser astutos. Eso quiere decir hay que vivir en estado de alerta. Hay que entender estas palabras de una forma correcta. La serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la esposa del Espíritu Santo. Nuestra Virgen Madre llorando al pie de la cruz sexual con el corazón atravesado por 7 puñales, las famosas 7 caídas. Stella Maris, la estrella del mar, María, o mejor dijéramos Ramio, la serpiente de fuego ascendiendo victoriosa por la médula espinal del adepto. En nuestro propio ser, es nuestro propio ser, pero derivado. Es el águila, o es la serpiente que el águila, es decir, el logos, tiene que devorar. Detengámonos por aquí un momento, no estamos hablando de cosas prácticas. Esta Kundalini, la cual es representada por la serpiente en la bandera mexicana, volviendo ahí, nuestros antepasados lo sabían, es el fuego sexual que debe subir por la médula. En nuestra médula, no en la parte física, sino semietérica, semifísica, hay varios canales, 5 para ser exactos, y uno de esos canales es el Brahma Nadi, o el canal de Brahma, o el canal del Padre, simbolizado también en la sabiduría greco-romana por el hilo de Ariadna, ¿no? Y es de seda, de la mejor calidad y capaz de transmitir hacia arriba y de arriba hacia abajo, pues gran cantidad de información. A través de ese canal maravilloso de Brahma Nadi, nosotros podemos bajar información de lo alto hacia aquí, hacia abajo. Información que nos ayude a ser personas más humanas, más conectadas con el ser, que nos desconecte un poco de tanto materialismo. No siempre estamos preocupados por qué comer, qué vestir, dónde vivir, qué dinero necesito para mi economía, pero muy pocas veces nos detenemos a ver que necesitamos más de lo espiritual, mucho más. No puede ser que dediquemos 7 días a la semana, todas 12 horas al día, al trabajo material, a buscarnos la vida, y no nos da tiempo, ¿no?, de buscar lo espiritual. Deberíamos darle más tiempo a lo espiritual. Pero este Kundalini, esta serpiente, debe subir por la médula espinal, ¿verdad? A los lados tenemos 2 canales, los 2 testigos del Apocalipsis, Ida y Pingala. Por ellos lo que suben son los resultados de la transmutación. Pero cuando el asceta está preparado y enciende el fuego sagrado del Kundalini, la serpiente, en forma de serpiente, sube por la médula, vértebra por vértebra, hasta llegar al momento de su iniciación, pero por el Brahma Nadi, un canal interno secreto que es semietérico, semifísico en los seres humanos. Aquellos que pues se hacen la vasectomía, los hombres, o aquellas que se ligan o se cortan las trompas, etcétera,
pues se destruyen sus canales internos y obviamente pues así no puede funcionar la alquimia, ¿no? Pero ese es otro tema. Los viejos sabios de la tierra sagrada del Mayab, desde la noche profunda de los siglos, enfatizaron siempre la idea trascendental de los banquetes de la culebra. Necesitamos ser tragados por la culebra. Esa culebra, el águila la está devorando, el águila está dándose un banquete, ¿verdad? Pero tiene un simbolismo más profundo. Estamos hablando de que nuestra Madre Divina debe transformarnos. Digamos que esa es la sustancia o el ingrediente secreto que nos lleva a esa transformación, a ser diferentes. Desde el momento actual en que vivimos hasta si logramos un día nuestra autorrealización, los dioses son hijos de la serpiente y luego llegan a convertirse en la serpiente emplumada cuando el águila los devora. Y nos dice el gran maestro Samael, dice, no basta lograr el ascenso de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes a lo largo de este canal medular, de chakra en chakra. Resulta urgente, inaplazable, impostergable ser devorados por esta culebra. En el trabajo sexual, ¿no? Es un emblema sexual, completamente. Hay que levantar la serpiente, hay que trabajar, pero también hay que aprender a morir esotéricamente. Eliminar nuestros agregados psicológicos, porque ella no come basuras, no come nada inmundo. La serpiente necesita devorarnos a nosotros primero, para luego poder ser devorada por el águila cuando esté preparada. Entonces la serpiente, la que tiene el águila en su pico y sostenida por una pata, simboliza precisamente esa fuerza sexual, pero ya autorrealizada, es decir, un hombre ya hecho hombre con sus cuerpos internos creados, capaz de ir al nivel del superhombre. Solo así nos convertiríamos en algo diferente. En el libro magistral de Botán, el semidios mexicano, al narrar su expedición, describe un pasaje subterráneo que seguía su curso bajo tierra y terminaba en la raíz de los cielos, añadiendo que este pasaje era un agujero de sierpe, de culebra, y que él fue el admitido en él porque él mismo era un hijo de las sierpes. Estábamos viendo unos videos, de hecho, hace unos momentos muy interesantes, de cómo hay un túnel en el templo de Quetzalcóatl, en la ciudadela en Teotihuacán, que descubrieron por accidente aparentemente. Ahora lo han abierto y han visto cómo hay efectivamente un pozo, como un pozo muy profundo hacia abajo, muy bien hecho. Eso simboliza también, obviamente, el trabajo que hay que hacer con la serpiente. Por ese hoyo solamente sube la serpiente. Los santos asirios o los sacerdotes asirios llevaban siempre el nombre de su dios. También los druidas de las religiones celto-británicas se llamaban serpientes. Soy una serpiente, decían, soy un druida. Y esto es interesante, en Egipto también existen muchas alegorías, muchas representaciones a la serpiente. El Karnak egipcio es hermano gemelo del Karnak con C británico, cual significado es pues monte de las serpientes. Así que el objetivo de esta presentación hoy es de que perdamos un poco el miedo, ¿no? A esto que es la sabiduría de la serpiente o la simbología de la serpiente. Porque nos hemos encontrado en el camino personas que les interesan nuestras clases, las escuchan, pero al momento de tocar el tema de la serpiente tienen miedo. Y si tienen miedo no van a realizar obviamente una práctica que si le estás diciendo que es para despertar a la serpiente, ya sabemos. Te van a decir que sí, pero en su casa no la van a hacer, ¿no? Porque tienen ese miedo ancestral hacia este animalito. Pero aclaramos, no es que dentro tengamos nosotros una serpiente, un animal, ¿no? Dijimos que es como un magnetismo, es como una fuerza eléctrica contenida en nuestro coxis y que con los procedimientos exactos ese fuego se sacude, enciende y sube por en medio de Idai Pingala por el canal de Brahma o Brahmanadi.
pero sigue siendo una fuerza eléctrica, sigue siendo una energía, no es un animal dentro de nosotros, nunca va a despertar ese animal dentro de nosotros, no existe, ¿no? Así que necesitamos entender todas estas cosas y saber que nuestros antepasados sabían lo que estaban haciendo. Lo dejaron en las pinturas, en los bajos relieves, en las mismas pirámides. Las pirámides eran mucho más grandes de lo que son ahora. Estaban adornadas muy diferente a como están adornadas ahora, llenas de colorido, llenas de energía, llenas de vida. Pero lamentablemente eso se ha perdido. Ahora nos toca a nosotros luchar por rescatar estos principios. Incuestionablemente, volviendo a lo de la culebra, la serpiente sagrada, devorada por el águila, se convierte de hecho y por derecho propio en la serpiente emplumada, en Quetzalcóatl, en Kukulcán para los mayas. Es la misma alegoría. Podemos decir, y el maestro Samael así lo dice, Jesús entonces, el gran Kabir, era una serpiente emplumada, un Quetzalcóatl, o sea, en ese grado de nivel de desarrollo. Moisés también, el Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia y de los paraísos y los infiernos, también es un Quetzalcóatl, también es una serpiente emplumada, también logró ese nivel. El Buda, obviamente, y muchos otros hierofantes que han logrado el nivel de iniciado, autorrealizado, de iniciado resurrecto, son Quetzalcóatl. Hay muchos Quetzalcóatl entonces en la historia de la humanidad, en diferentes culturas y bajo diferentes nombres. Ometecutli, que es el Señor, representa el águila. Omecihuatl, que es la señora, representa la serpiente. Entonces, águila y serpiente en el connubio perfecto amoroso también son representados por el hombre y la mujer en la tierra. Son tres fuerzas en intensa actividad por la creación del hombre nuevo, de un hombre que no solamente se limite al plano físico, sino que tenga acceso a la sabiduría, al conocimiento de los registros akáshicos de la naturaleza en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, en la sexta dimensión, en la séptima dimensión, en todos los niveles de conciencia. Ese es el resultado de un hombre, de una unión de un Ometecutli con un Omecihuatl. Palabras sacratísimas, muy místicas. El hombre y la mujer, la serpiente y el águila. Entonces, lo que nos está diciendo este emblema maravilloso es que sobre las aguas sexuales, hay que trabajar con la tierra también, porque ya sabemos que tierra y agua son muy necesarias. La tierra simboliza el cuerpo físico. De ahí otra vez, de terribles sacrificios y padecimientos voluntarios representadas por las espinas, podemos disfrutar del contenido del nopal y lograr esa unión de águila y serpiente, hombre y mujer, en el plano físico para empezar nuestro trabajo por la autorrealización. Todo esto es de actualidad. No se queda en el pasado. No es nada más historia. Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal, agua del gran lago, extraordinarios basamentos esotéricos de la gran Tenochtitlán. Sobre estos principios, sobre estos basamentos se fundó Tenochtitlán, se fundó la antigua Roma, se fundó Grecia, se fundaron las grandes ciudades hindúes, se fundó la misma naturaleza, el mismo planeta Tierra. Es un gran templo en el cual la raza humana sufre porque no hemos aprendido la autorrealización, pero todo tiene su origen en estos elementos. Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal y obviamente el agua del gran océano. No deben faltar. En el Códice de Azcatitlán se alegoriza inteligentemente los principios de la vida mexicana en Tenochtitlan, en un cuadro que muestra a unos pescadores en canoa ocupados en la dura brega. También subimos esa imagen ahí, tratando de pescar entre juncos y aves acuáticas. Todo eso también, el pez también simboliza el mercurio, y ese pez está en el agua, y ese mercurio fue encontrado, de hecho, en ese túnel que ya mencionamos. Hay varios videos de eso, no estamos rompiendo ningún secreto,
que encontraron mercurio líquido en ese túnel que va desde la ciudadela hasta hacia abajo, hasta precisamente el templo de Quetzalcóatl, en forma subterránea. Entonces ahí está el mercurio. En nuestro trabajo esotérico, los pescados esos simbolizan el mercurio. Entonces si uno sueña que está en un lago y que los pescados están muy revueltos, sucios, enfermos, muertos, pues nos indica un mal trabajo con el mercurio filosofal, con la fuerza sexual. Si los pescados están bellísimos, bien nutridos y dóciles y te sirven para la pesca y la alimentación, pues simbolizan el trabajo esotérico o el trabajo sexual correctamente hecho. Entonces hay subidas y bajadas en este trabajo, ¿no? Resulta en verdad muy oportuno mencionar aquí algunas deidades, pues el pueblo mexicano veneraba y honraba a los dioses santos, que no son otros más que los ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y los mismos serafines del cristianismo. Cuando el cristianismo llegó a nuestras tierras mexicanas queriéndonos evangelizar, enseñarnos cosas que traían, en realidad todo eso ya lo teníamos los mexicanos, ya lo conocíamos, en una forma más práctica, más directa. Ellos tenían sus deidades como el Atlahua, que es el que lleva el Atl. Amimitl proviene etimológicamente de mitli, flecha, Atl, agua. Y Opochtli, el zurdo, tradúzcase el que lanza las flechas con la mano izquierda. Y subimos una representación de ellos ahí, muy, muy bella. Cada una de esas deidades, cada uno de esos maestros o divinidades, pues nos enseñan algo en nuestro trabajo interior. Muchos decimos, ok, dioses, Quetzalcóatl, y ya, no, hubo muchos más, afortunadamente, ¿no? Ellos tenían dioses para cada elemento, para cada aspecto de la vida, y a lo mejor nosotros, en la actualidad, debemos aprender eso, ¿no? Hay que estudiar, en realidad, la conexión tan rota que existe entre el ser humano con los elementos. ¿Cómo podemos restaurar o restablecer ese vínculo correcto con los elementos de la naturaleza? Hoy ya vimos que en cualquier instante las tormentas, los temblores, los incendios causan estragos en nuestra sociedad, en diversas ciudades, y es porque estamos en terrible desequilibrio, desconexión total, desmoralización total de esos principios esotéricos que ahora nos han alejado de nuestro Señor Quetzalcóatl, de nuestro México tan profundo, de nuestra Divina Madre Tonantzin también. Bueno, en realidad quiero compartirles mucho, pero también quiero leer sus preguntas, sus comentarios. No creo que vaya a tener tiempo, me parece que ya estamos cerca de la hora. Pero podemos hablarles un poco de que todo esto lo estamos haciendo con una finalidad. Queremos que ustedes, no importa donde nos vean, en cualquier parte del mundo, sepan que en noviembre, 1, 2 y 3 de noviembre de este año, vamos a darnos cita en Teotihuacán y vamos a hacer prácticas y vamos a tener convivencia, pero lo más importante es que vamos a ir a lugares, explorar lugares que hasta ahora nunca han sido explorados en Teotihuacán. Ya estamos poniéndonos en contacto con personas claves que nos llevarán ahí. La expectativa es, para que se animen todos, es explorar uno de esos túneles. Veremos si se hace posible, tal vez dependerá de muchos factores, pero estamos trabajando en todo eso, pero de cualquier manera, asistir a Teotihuacán, dormir en sus tierras, ¿no? Sentir las tierras teotihuacanas bajo la planta de tus pies, respirar su aire, estar en contacto con los elementales, con la gente maravillosa de ahí, con sus comidas, caminar por la calzada de los muertos, ¿no? Y preguntarte, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Cuáles son los verdaderos elementos que se ocultaron del ojo de la gente? Cuando caminemos por ahí, recordemos que las pirámides en su apogeo no se veían así. Era un
algo totalmente diferente, más colorido, más grande, más gente, más alegría. Incluso el maestro Samael Aumbeor nos dice que en los apogeos de Teotihuacán, en el cenit de esa gloriosa civilización, pues el clima era trópico o tropical a su alrededor, porque obviamente estaba más cerca el mar y la playa y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. En realidad no veo preguntas que merezcan pues ser contestadas. Gracias por participar. Gracias por compartir el enlace del video. Y recuerden que entramos en vivo todos los sábados a las 9, pero hora de Texas, en los Estados Unidos. Entonces, a lo mejor es más temprano para ustedes en México o en los países centroamericanos o suramericanos, pero de todas maneras pueden ver el video después, ¿no? Lo importante es que lo vean, lo compartan y hagan esa conexión con nosotros. Si les interesa participar de este evento, de este congreso de este año en Teotihuacán, envíenos un correo electrónico o envíenos un mensaje por el chat, por WhatsApp, etcétera, y le enviaremos el PDF que ya tenemos elaborado con toda la información que ustedes necesitan, fotos del lugar, el hotel es maravilloso, las pirámides, el viaje en globo, etcétera. Hay muchas actividades que podemos hacer y que vamos a hacer con todos ustedes. Bueno, Ana María dice, buenas noches, me parece como explica, muchas gracias, bueno, con mucho gusto. Serpiente, águila, nopal, nuestro señor Quetzalcóatl. Así es, Beto. Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal, tierra filosofal, agua, todos esos son elementos maravillosos que pueden dar un cambio maravilloso a nuestra historia.